Shalom Javerín, Laila To para todos. Laila To, estamos en la parasha Yitro, llevando algunas aliyah, unas aliyot, primera aliyah, capítulo 18, verso 1. Parasha Yitro, mis amados ajín. Yitro, Cohen de Marián y suegro de Moshe, tomó conocimiento de todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por su pueblo Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav v'tzivanu la'atzov b'divrei Torah. Amén. Mis amados ajín, supo acerca del maná que les proveyó como alimento, acerca de la fuente de agua que milagrosamente los acompañaba, y acerca del triunfo contra Amalek, y sobre todo, y que Hashem sacó a Israel de Misraim. En el verso 2 dice: el suegro de Moshe, Yitro, tomó a Sífora, esposa de Moshe, después de que él la enviara de vuelta. Recuerden, misajín, que Moshe había enviado a su esposa Sífora e hijos también a la casa de su suegro para él poder cumplir libremente su misión en Misraim. Y también tomó, dice en el verso 3, a sus dos hijos. Aquí misajín, o sea, los dos hijos de Moshe y de Sífora. Sigue diciendo el texto, uno de los cuales se llamaba Gersón. Significado de Gersón es extranjero fui en tierra extraña. Verso 4, y el otro se llamaba Eliezer. Significado de Eleazar es Elohim de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Paró. Verso 5 dice, de modo que el suegro de Moshe, que es Yitro, acompañado por la esposa y los hijos de Moshe, fue al encuentro de Moshe, que estaba acampando junto al monte de Elohim. Verso 6, y le dijo a Moshe por medio de un emisario, un mensajero: yo, tu suegro Yitro, vengo a verte con tu esposa y sus dos hijos. Verso 7, Moshe salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él en señal de saludo y lo besó. Acuérdense cómo es allá en el Medio Oriente, que se saludan hasta con dos besos, uno en cada mejilla. Dice, y lo besó. Se consultaron mutuamente por su bienestar e ingresaron a la tienda. En el verso 8 dice, Moshe le relató a su suegro todo lo que Hashem había hecho a Paró y a los egipcios en favor de Israel, y todos los problemas que encontraron en el camino. Aquí, misajín, a referencia al cruce del mar y a la guerra contra Amalek. Termina el texto, y como Hashem los libró. El verso 9 dice, Yitro se alegró por todo el bien que Hashem hizo a Israel y que los liberó de la mano de Misraim. Verso 10, exclamó Yitro, Baruch es Hashem quien los salvó de la mano de Misraim y de la mano de Paró, quien rescató al pueblo del poder opresor de los egipcios. Verso 11, ahora reconozco que Hashem es más grande que todos los dioses, pues todo lo que los egipcios tramaron contra ellos, contra Israel, recayó sobre los egipcios mismos. Debemos de tener mucho cuidado, mis amados ajín. Recuerde que el karma se activa al instante, y cuando le regresa, solamente el Boreo Olam lo sabe. Así que
cuidemos nuestros actos. Capítulo 12 dice, entonces el suegro de Moshe, Yitro, tomó una ofrenda, que es olaj, y ofrenda de shelamín. Eso lo puede corroborar usted en Vaikra, Levítico, capítulo 1, verso 1, capítulo 3, verso 1. Dice, para Elohim, a Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer pan con el suegro de Moshe ante Elohim. Pues aquí, misajín, el que disfruta de una comida junto a su jaján, a su sabio, es como si se deleitara con la divina presencia, con la Shejina. Sí, aquí comienza la segunda aliyá en el verso 13. Al día siguiente de la llegada de Yitro, o según otra interpretación, al día siguiente de Yom Kippur, ¿sí? Porque era Yom Kippur en ese instante. Por eso Yetro tomó la ofrenda olaj y la de Shelamín, ofrenda elevada, ¿sí? Inmediatamente después de que Moshe descendiera con las segundas tablas. Dice el texto, Moshe se sentó para juzgar. Aquí, para juzgar las controversias entre la gente, mientras todo el pueblo permanecía parado, de pie, alrededor de Moshe, esperando su turno para ser atendidos, desde la mañana hasta el anochecer. ¿Se imaginan? Muchas horas. Verso 14. El suegro de Moshe vio. ¿Qué fue lo que vio? El fastidio que ese proceder tenía Moshe, lo que provocaba al pueblo, y también le dijo, ¿qué es esto que le haces al pueblo? Le preguntó Yitro a Moshe. Y le sigue preguntando, ¿por qué estás sentado solo tú mientras toda la gente permanece de pie alrededor tuyo? Desde la mañana hasta el anochecer. Verso 15 dice, el pueblo viene a verme para averiguar cuál es la voluntad de Hashem, para proceder en consecuencia. Respondió Moshe a su suegro. Cuando tienen alguna cuestión, vienen a mí, y yo juzgo entre ellos y les doy a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. En el verso 17, entonces el suegro de Moshe le dijo, no es correcto tu proceder, pues sin duda te cansarás tanto tú, así también como Aarón, Hur y los 70 jajamín, o los 70 ancianos, así como el pueblo que estaba contigo. El trabajo sobrepasa tu fuerza, no puedes hacerlo tú solo. Verso 19 dice, ahora escucha mi voz, te aconsejaré y que Elohim esté contigo. O sea, mis amados, cuando dice yo te aconsejaré, pero consúltale a él para evaluar si mi consejo está adecuado. Es lo que quiere dar a entender aquí. Dice el texto, serás el intermediario del pueblo ante Elohim. Tú le presentarás esas disputas a Elohim. ¿Para qué? Para obtener la respuesta de él. Verso 20 dice, a ellos, ¿a quiénes? Al pueblo. Les advertirás acerca de los decretos y las leyes. ¿Qué leyes? Bueno, que deberán observar. Les indicarás cómo deberán de conducirse y qué deberán hacer. Moshe, mis amados ajín, selecciona jueces y mediadores. Verso 21. Dice, busca entre todo el pueblo. ¿Qué es lo que tiene que buscar Moshe?
Bueno, tiene que buscar a personas con un Ruach HaKodesh de profecía, hombres honestos, ricos, temerosos de Elohim, hombres sinceros, que detesten que su patrimonio esté en litigio de esos hombres. Deberás nombrar líderes que estarán a cargo de grupos de 1000 personas, líderes que estarán a cargo de grupos de 100 y líderes sobre grupos de 50 y líderes sobre grupos de 10. Mis amados ajín, si el pueblo era 600,000 hombres, significa que había unos 600 líderes de 1000 y 60,000 líderes de 10. Era una estructura piramidal cuyo vértice superior era Moshe. Cuando una causa no podía ser solucionada por una instancia menor, pasaba a la inmediatamente superior. Verso 22 dice que ellos administren la justicia del pueblo en forma regular y que todo asunto de envergadura lo deriven a ti. Así, ellos compartirán la carga y te facilitarán las cosas. Verso 23. Si aceptas esto y si Elohim concuerda, podrás resistir. Resistir que, bueno, pues de lo contrario, si él no concuerda, no tendrá éxito en la implementación de este sistema judicial. Pero ha tenido tanto éxito que hasta hoy en día existen Kehilot que tienen líderes. Aparte tienen un Rosh, un Roe, alguien que es la cabeza, representando a Moshe, porque tenemos al Melech Hamashiach, que es el Roy de Roanín, es el pastor de pastores. Sigue diciendo el texto, y esta gente, por su parte, podrá retornar en Shalom, o sea, cada uno a su destino. Verso 24 en la línea 3 dice, Moshe tomó el consejo de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Recuerden que Yitro era como papá también para Moshe, ¿sí? Y le respetaba. En el verso 25 dice, Moshe seleccionó de entre todos los israelitas hombres económicamente pudientes y los designó jefes del pueblo. Los nombró líderes de grupos de 1000 personas, líderes de 100, líderes de 50 y de 10. Verso 26 dice, ellos eran los encargados de mediar entre la gente en todo momento. La cuestión difícil la derivaban a Moshe, pero toda cuestión pequeña la resolvían ellos mismos. Verso 27 dice, entonces Moshe despidió a su suegro, y su suegro regresó a su tierra para inducir a su familia a abrazar la fe hebrea, o sea, la Torá. En el verso 21, mis amados ajín, cuando dice hombres que detesten que su patrimonio esté en litigio, aquí mis ajín nos enseña que sean hombres tan nobles que estén dispuestos a conceder su patrimonio en disputa, aunque la razón estuviese de su lado, pero no pueden demostrarla. Por ejemplo, si adquirieron un bien y carecen de testigos o de evidencias para sustentar su posesión, en tal caso, si se les reclamase el bien en un juzgado, deben entregarlo por su propia voluntad,
ante la eventualidad de que se les quite la tenencia por vía judicial. En el verso 23, cuando dice esta gente, podría referirse al pueblo todo, a todo el pueblo, o bien a los que hasta este momento asistieron a Moshe en la función judicial y que estaban tan exhaustos como él. Podría ser a Aarón, Nadab, Abihu y los 70 ancianos o Jajamín. Aliyá número 4, verso 1 del capítulo 19. Israel llega al Sinaí. Mis amados Sajín, dice el texto, el primer día del tercer mes desde la salida de los israelitas de Miraín. En este mismo día llegaron al desierto del Sinaí. ¿Cuándo fue? El primer día del tercer mes. Sí. En el verso 2 dice, salieron de Refidín, arribaron al desierto del Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Mis amados ajín, la expresión en singular, cuando se habla Israel acampó allí, alude al ruaj de hermandad y de armonía que tan típico del pueblo hebreo es en los momentos cruciales de su historia. En este caso, misajín, Israel estaba a punto de recibir la Torá, alma mater del pueblo judío o de Israel, porque acuérdense que no solamente era el pueblo judío, porque los judíos vienen de la tribu de Judá, pero Israel tiene 12 tribus y más todavía, así que no solamente era la tribu de Judá. Esta hermandad obró como virtud fundamental por la cual Israel se hizo acreedora a tan magnífico tesoro, la Torah. Moshe asciende al Sinaí, verso 3. Verso 3 dice, Moshe ascendió hacia Elohim. Hashem lo llamó desde el monte diciéndole, así le hablarás a la casa de Jacob. Cuando se refiere así hablarás a la casa de Jacob, ponga atención, aquí no está diciendo la casa de Israel. Por eso cuando dice hablarás a la casa de Jacob, hace alusión a las mujeres solamente. Y les dirás a los hijos de Israel, ahora sí dice acá diferente, si se da cuenta, así le hablarás a la casa de Jacob, que es a las mujeres, y luego dice, y les dirás a los hijos de Israel, aquí hace alusión a los hombres. Verso 4 dice, ustedes vieron lo que le hice a Misraín y cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águilas y los traje hacia mí. Ponga atención aquí. Mis amados ajín, generalmente las aves llevan a sus pichones con las patas por temor a que otras aves se los quiten por arriba. Pero el águila, que es el ave que más alto vuela, los lleva sobre sus alas porque su único temor es que desde abajo le disparen una flecha, por ejemplo. Es preferible que la flecha me dé a mí, dice el águila, y no a los pichones. En esta metáfora, misajín, Hashem es el águila. Esa águila protectora de sus pichones, de los israelitas, para que tenga mejor comprensión. Verso 5 dice, ahora, si escuchasen atentamente mi voz y cumpliesen mi pacto,
serán para mí el más preciado tesoro entre todos los pueblos, pues toda la tierra es mía. Ponga atención. Si escuchasen atentamente mi voz. La pregunta del millón, ¿la estamos escuchando usted y yo? La voz de Elohim. Pero también agrega allí algo muy interesante que dice, y cumpliesen mi pacto. ¿Sí? Y cumpliesen mi pacto. ¿Cuál es el pacto, mis amados ajín? Aquí todos los misbo entraron aquí en este pacto. Todos los misbo. Por eso lo hace singular. Cuando nosotros obedezcamos, que escuchemos la voz de Yuhei Bajei y obedezcamos su pacto, el Brit Milam, sí, entonces seremos para él un tesoro muy preciado para Elohim. Verso 6 dice, ustedes serán para mí un reino de ministros o reyes de Quanin, como dice en el Brit Hadashah. Ustedes serán los líderes espirituales de este Olán, del mundo. ¿Sí? Y también dice, y una nación Kadosh. ¿Se imagina? Aquí nos está hablando la palabra a usted y a mí. Debemos de guardar la Kedushá, mis amados. Y una nación Kadosh. Estas, ni más ni menos, son las palabras que deberemos transmitir a los israelitas, a nuestros hijos. Verso 7 dice, fue Moshe y citó a los ancianos. Esos ancianos son sabios del pueblo. Y expuso ante ellos todas estas palabras que le ordena el Todopoderoso. Verso 8 dice, entonces todo el pueblo respondió unánime, haremos todo lo que dijo Hashem. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Naseh benishma, Naseh benishma. Haremos todo lo que dijo Hashem. Y Moshe le transmitió a Hashem las palabras del pueblo. Una pregunta, ¿acaso Hashem no sabía o no escuchaba la respuesta? Bueno, misajín, el verso viene a expresar la delicadeza de Moshe, que no se abstuvo de dar el informe, a pesar de que sabía muy bien que Hashem ya lo conocía. Verso 9 dice, Hashem le dijo a Moshe, yo vendré hacia ti en una espesa nube para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo. Y así creerán también en ti para siempre, para siempre. También, que parece superfluo, viene a dar el siguiente sentido. Creerán en ti y también en los profetas que te sucederán. Dice, y Moshe le transmitió a Hashem la respuesta del pueblo, que efectivamente escucharían a Hashem. Verso 10 dice, Hashem le dijo a Moshe, anda y prepara al pueblo hoy. ¿Cuándo es ese día, mis amados hermanos? Hoy que está escuchando esta palabra por medio de esta vasija de barro. Al pueblo hoy y mañana, o sea, hoy en este instante y mañana que es futuro. Y luego le dice que se purifiquen, que sumergiéndose en agua, ahí está, la tevilá, y que también se sumerjan sus ropas, también las ropas. El proceso de purificación, mis amados ajín, requiere sumergir el cuerpo y también la ropa. En el verso 1 de este capítulo, el pueblo arribó al monte Sinaí
en el desierto del mismo nombre. Eso fue el día primero de Sivan, ¿se acuerdan? Que era el mes primero, el día primero. El mes de Sivan es el mes primero de todos los meses. Justamente 45 días después de la salida de Misraín. Estaban cursando su tercer mes de la travesía hacia la tierra prometida. Aquí permanecieron por espacio de 12 meses, menos 10 días. Aquí recibieron las tablas de la Torá. Luego los egipcios, que se sumaron a los israelitas en la salida triunfal, hicieron la idolatría, que era el becerro de oro. Luego el Supremo les perdonó a unos. Ellos hicieron el santuario y lo erigieron el primero de Nisan, 11 meses después de su arribo al monte Sinaí. Un mes después, al comienzo del mes de Iyar. En el mes de Iyar tuvo lugar el censo de los israelitas comprendidos entre 20 y 60 años. Acuérdense del medio shekel. Luego se estableció la formación del pueblo por divisiones. Bamidbar, números 10-13. Otro conteo. Luego un 20 de Iyar, comenzando su segundo año de la libertad, la salida de Misraín, emprendieron la marcha por primera vez según la formación que el Supremo estableció. También cuando dice, en este día llegaron al desierto del Sinaí. Aquí Misajín, siendo que está relatando eventos ya ocurridos, el verso debió haber expuesto en ese día, en vez de en este. Y no obstante, Misajín se expresa en presente para recalcar que la Torá, entregada en el monte Sinaí, debe de ser deliciosa para ti y para mí, como si recién en este día acabáramos de recibirla. Acerca de la entrega de la Toira en el monte Sinaí, el monte, mis amados ajín, y la llanura están compuestos por la misma sustancia. Y no obstante, el Supremo Todopoderoso escogió un monte para entregar la Torá al pueblo de Israel, para transmitirles que su objetivo de vida, más que permanecer en la chatura, es elevarse y elevar la materia del mundo a un nivel espiritual superior, que es la Hei de Yuhei Bajei, la Hei espiritual. La entrega de la Torá en el monte Sinaí, de esto aprendemos que en el momento de la entrega de las tablas al pueblo de Israel, interactuaron tres esencias. La esencia del Supremo Todopoderoso, la esencia de la Torá y la esencia del pueblo de Israel, usted y yo. El objetivo final de la entrega de la Torá es asumir que la esencia del Todopoderoso se une con la esencia de Israel a través de la observancia y de la obediencia de la esencia de la Torá. También puede averiguar o leer los 613 mismos o preceptos contenidos en ella, los cuales constituyen la esencia de su voluntad. Capítulo 19. Estamos en el capítulo 19. En una midvé, ¿sabe lo que es una midvé? Es una piscina cuyas aguas provienen de fuente natural y fluyen por sí mismas. Un ejemplo, el agua de lluvia
La piscina debe de contener como mínimo 40 CA de agua o aproximadamente 500 litros. Esa misma denominación se aplica a todo el conjunto de agua capaz de purificar ríos, manantiales, estanques, etc. Verso 11 dice que estén preparados para el tercer día, pues al tercer día Hashem descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Aquí, misajín, de aquí se desprende que no había ciegos entre ellos. Capítulo 12 dice, deberás poner límites alrededor del monte. Muy importante respetar los límites. Si a usted le dieron una herencia o tiene una propiedad, no mueva esos límites. Dice, para el pueblo, para que no se acerquen al monte, dichos límites. Por eso dice, advertirán. ¿A quién? A la gente, a usted y a mí. Dice, cuídense de subir al monte a tocar su perímetro. El que toque el monte morirá. ¿Se da cuenta? Todo aquel que mueve las estacas de la marcación muere espiritualmente. Verso 13 dice que ninguna mano lo toque, pues será apedreado o derribado, tanto sea animal o persona, no quedará con vida. Entonces hay que tener cuidado con los animales, todo aquel que es ganadero, que tiene ovejas, chivos, que no muevan las estacas de la marcación de la propiedad. Mis amados ajín, al ejecutar el apedreamiento, primero se arroja a la víctima a la fosa del patíbulo, y si moría allí, ya no era necesario apedrearlo. A eso le refiere la expresión apedreado o derribado. Cuando suene el shofar, ya saben que el shofar, cuerno de carnero, será una señal de que la divina presencia, la Shejinah, se ha alejado, y entonces, dice el texto, podrán ascender al monte. Recuerden que Boreolán es fuego consumidor. Verso 14 dice, Moshe descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Ellos, ¿quiénes? Ellos se sumergieron en agua y también sumergieron sus ropas, como lo dijo el Boreolán. Verso 15, y él, ¿quién? Moshe, les dijo, prepárense para un periodo de 3 días, no tengan relaciones maritales, o sea, no tener relaciones sexuales con las esposas. Mis amados ajín, la idea era que al cabo de los 3 días de abstención, las mujeres estuvieran aptas para purificarse también de igual manera y para poder recibir la Torá ellas también. Pues la mujer, mis amados ajín, que ha tenido relaciones podría perder el semen y eso la tornaría impura. Pero a partir del tercer día de la relación, el semen pierde su capacidad como agente fertilizador y con ello también su capacidad de como agente de impureza. Para que tenga una idea más clara. Verso 16 dice, y resulta que al tercer día, al despuntar la mañana, hubo truenos y relámpagos, ponga atención, una espesa nube sobre el monte y un sonido muy fuerte de shofar. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció, para que se imagine qué tan fuerte. Estamos en la quinta liyá y vamos a llegar a la sexta liyá. Verso 17, entonces Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon al pie del monte.
Verso 18. Y todo el monte del Sinaí humeaba, pues Hashem había descendido sobre él en fuego. Ahí está, mire. En fuego, que es el primer elemento de los 4 elementos. Recuerde que hay 4 elementos, que es el fuego, el aire, el agua y la tierra. Entonces esos 4 elementos también están en el árbol sefirótico. Ciertas triadas están en cada nivel, en cada elemento. Descendió sobre él en fuego, y su humo subía como el humo del horno. Todo el monte se estremeció mucho. Verso 19 dice, el sonido de shofar se hacía cada vez más fuerte. Moshe hablaba y Elohim le respondía respecto de la voz. Mire, le voy a explicar un poquito de la voz. O sea, cuando Moshe hablaba, cuando le transmitía los mandamientos al pueblo, Hashem hacía que la voz de Moshe tomara más ímpetu, más fuerza. Sexta liyá, verso 20. Hashem descendió sobre el monte del Sinaí a la cumbre del monte. Hashem citó a Moshe a la cima del monte y Moshe ascendió. Verso 21 dice, Hashem le dijo a Moshe, desciende y advierte a la gente que no rompan filas. O sea, mis amados ajín, que no desborden los límites del monte, como le dije anteriormente. Aquí el Boreolán recalca mucho esto de no volarse los límites. Dice, para ver la divinidad, o sea, la presencia divina. Pues si lo hacen, dice el texto, caerá una multitud de ellos, y de todos modos cayó después de que hicieron la idolatría, la orgía que tenían, la fiesta. En el verso 22 dice, incluso los Kohanim, mal llamados sacerdotes, que se acerquen a Hashem, realiando al servicio divino, que se santifiquen para que Hashem no haga estragos contra ellos. Pongan muy bien atención. Primero estaba Moshe, luego Aarón, y luego así sucesivamente los Kohanim, y luego entre lo Kedushá, de la Kedushá a lo más inferior. En este contexto, mis amados ajín, que se santifiquen significa que permanezcan en los lugares y que no se acerquen al monte. ¿Qué quiere decir con eso? Que se santifiquen significa permanecer santificados y no acercarse a ninguna impureza. Que no crean que su elevado rango les confiere el derecho de ascender o de acercarse. Recuerden que estaban también los Kohanim. Verso 23 dice, Moshe respondió a Hashem, no es necesario que les advierta, pues de todos modos, el pueblo no ascenderá al monte Sinaí, pues tú ya nos advertiste, diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. En el verso 18, mis amados ajín, Hashem había descendido sobre el monte Sinaí en fuego. La entrega de la Torah en el monte Sinaí está estrechamente relacionada con fuego, siendo que la Torah es el medio a través del cual conocemos la voluntad del Supremo Todopoderoso y nos conectamos con Él. Resulta, mis amados ajín, que la forma de conectarse es a través del fuego sagrado, del entusiasmo al estudio de la Torah. En el verso 22, este contexto de los Kohanim significa primogénitos, acuérdense. Aún eran ellos los primogénitos, los encargados de llevar a cabo la abodá del Kadosh, en representación del pueblo. Recordemos, misajín, que cuando aquellos posteriormente participaron del acto idolátrico del becerro de oro, Hashem les quitó ese privilegio y dispuso que fuesen reemplazados por los Kohanim y Levín en todas las áreas de la abodá,
del Kadosh servicio. En el verso 23, cuando dice pon límites alrededor del monte y santifícalo. En hebreo, mis amados ajín, santificar significa separar y aislar, que en este caso específico alude a aislar al monte para que el pueblo no se acerque. Santificar es lekadesh, lekadesh, eso significa santificar. De la misma raíz que kadosh, que viene siendo santo, kadosh, y por eso a la esencia de la divinidad se le denomina Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Kadosh Baruj Hu. ¿Ha escuchado ese canto? Kadosh Baruj Hu. El Kadosh bendito es también. Kadosh Baruj Hu. Kadosh bendito es. Porque está aún separado y aislado de la existencia física. Similarmente, mis amados ajín, al dar comienzo el Shabbat o las Muadim, las festividades, se lleva a cabo el Kiddush, literalmente santificación del día, que realmente significa separar ese día especial del resto de los demás días de la semana. Y similarmente, misajín, la ceremonia de casamiento recibe la denominación de Kiddushin, que quiere decir santificación. Kiddushin igual a santificación, porque a través de este acto la novia queda aislada en el sentido de privada de la posibilidad de contraer matrimonio con cualquier otro hombre, porque queda consagrada, santificada para su esposo de manera exclusiva. ¿Sí? Verso 24 del capítulo 19 habla que Moshe asciende al monte para recibir las 10 palabras o 10 mandamientos, que dice, pero Hashem le dijo, anda, desciende y luego ascenderás tú y Aarón contigo. Pero los Coanín y el pueblo que no pasen los límites para ascender hacia Hashem, no sea que provoque estragos contra ellos. Ya en el verso 25 dice, Moshe descendió hacia el pueblo y se lo dijo. Capítulo 20, que aquí vienen ya los 10 mandamientos mal llamados, pero que son Asereja Dibro, las 10 palabras. Los 10 mandamientos fueron expresados en segunda persona del singular, procurando que cada individuo se vea personalmente involucrado y comprometido en su observancia. Verso 1 del capítulo 20 dice, Elohim habló todas estas palabras diciendo, significa que los israelitas dieron una respuesta verbal a cada uno de los mismos. Por los positivos dijeron sí, y sí lo haremos, eso hicieron. Y por los negativos respondieron no, no lo haremos. Positivo y negativo, que es lo que tenemos usted y yo, negativo y positivo. Andemos siempre en positivo. Verso 2 dice, yo soy Hashem, tu Elohim, quien te saco de la tierra de Misraim, de la casa de esclavitud. Aquí, misajín, según ciertas autoridades, este mandamiento ordena la creencia en Hashem. Según otras autoridades, la creencia en Hashem es el elemento esencial de la emunaj. Y como tal, misajín, trasciende la enumeración de los mandamientos. No es mandamiento si la base de los mandamientos. Este mandamiento es la base de todos los mandamientos positivos. Verso 3, no tengas Elohim, no tengas dioses de otros ante mí. Este mandamiento, misajín, es la base de todos los mandamientos negativos o de abstención.
Verso 4 dice, no te hagas para ti esculturas ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que está en el agua bajo la superficie continental. Verso 5, no te posternes a ellas ni las adores, pues yo soy Hashem. Eso está en Shemos 6:2, que dice, yo soy Hashem tu Elohim, el celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación entre los que me aborrecen. Ponga atención. O sea, que castiga a los hijos por las maldades de sus padres, siempre que los hijos aborrezcan a Elohim. Es decir, misajín, que continúen por los malos senderos de sus padres. Verso 6 dice que hago el bien hasta miles de generaciones, entre quienes me aman y cumplen mis mandamientos. Entonces, conviene cumplir los mandamientos, mis amados ajín. O sea, el bien que una persona hace, Hashem lo considera como mérito para sus descendientes hasta por 2000 generaciones. Dice miles de generaciones. Y como no especifica cuántos miles, se considera el mínimo de plural, que es 2000. 2000 años. Verso 7 dice, no tomes el nombre de Hashem, tu Elohim, en vano, pues Hashem no absuelve a quien toma su nombre en vano. Es decir, misají, no jures en vano. No jurar en vano es jurar absurdos. Por ejemplo, jurar que tal piedra es un lingote de oro. Es una aberración. Verso 8, ten presente, quiere decir constantemente, el día de Shabbat, día de reposo, el día sábado, como usted quiera llamarle. Para santificarlo, quiere decir apartarlo. Por eso, misajín, para tenerlo siempre presente en los días de la semana en hebreo, se denominan y se cuentan en función del Shabbat. Por ejemplo, primer día de respeto de Shabbat, segundo día de respeto de Shabbat y así sucesivamente hasta llegar a Yom Shabbat. Asimismo, misajín, de todos los demás. Sobre la forma de las tablas, misajín, infografía, puede mirar usted para que mire y se tenga una idea cómo se hacen. Verso 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu tarea. Verso 10, pero el día séptimo es Shabbat, consagrado, apartado para Yuhei Bakei. No hagas ninguna tarea, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal, ni el prosélito que habita dentro de tus puertas. Así que tenemos que subrayar este verso, más bien estos versos del 9, el 10 y el 11, que dice, pues en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, Hashamay y Ares, el mar y todo cuanto hay en ellos, y se abstuvo de crear en el séptimo día. Por eso Hashem bendijo el día de Shabbat y lo declaró día sagrado, día apartado. La atmósfera de Shabbat, mis amados ajín, es tan pura y armónica que ninguna ocupación nunca debe de haber algo mundano que perturbe el honor al Shabbat. Se acostumbra a comer carne, que bien puede ser carne de ave, carne de pescado. Los mundos opuestos encuentran su unificación bajo el amparo de esa atmósfera tan especial del Shabbat. Verso 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, de modo que vivas una larga vida sobre la tierra que Hashem tu Elohim te entrega. Entonces aquí en el verso 12 hay promesa, mis amados ajín. Verso 13 dice, no asesines.
Avergonzar a tu prójimo, a nuestro prójimo, es asesinarlo. No debemos de avergonzarlo públicamente. Eso está bajo prohibición. Dice, no cometas adulterio. Un hombre que mantiene una relación consentida con otra mujer casada, se les aplica a ambos la pena capital. Cuando dice no robes, no raptes, textualmente dice no robes. No atestigües un falso en perjuicio de tu semejante. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su toro, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Misajín, la entrega de la Torá en el Sinaí significa la apertura de un canal de conexión entre el hombre y el Todopoderoso. Yukei Bakei. Los 10 mandamientos son el mensaje de Hashem al hombre y ya entregó la Torah. Ahora tú debes de recibirla en tu corazón, aceptarlo como tu Adón. Séptima liyá, aquí nos va a hablar que el pueblo teme perder su condición física ante tan elevado nivel de relación espiritual. En el verso 15, en la séptima aliyá, dice, todo el pueblo vio las voces, vio del verbo mirar, y las llamas, el sonido del shofar y el monte que humeaba. El pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos. Aquí, Misajín, ese momento de la entrega de los 10 mandamientos fue maravilloso. Todo se desarrolló en forma tan milagrosa hasta el punto de que las mismas leyes de la naturaleza quedaron relegadas. Los sonidos que normalmente son captados por el sentido de la audición, en ese momento se vieron. No se trata de una parábola u otro recurso lingüístico, sino de la realidad tan especial experimentada en aquel instante. Verso 16 dice, le dijeron a Moshe, háblanos tú y nosotros obedeceremos, pero que no hable Elohim con nosotros, para que no muramos. En el verso 17 dice, Moshe respondió al pueblo, no teman, que no temieran por sus vidas. Dice, pues para elevarlos a ustedes ha venido Elohim, para elevarlos, ponga atención, para que sientan ustedes el temor a Él, porque sin temor, mis amados ajín, no se pueden obedecer los mismos. Dice, y no transgredan. Aquí, mis ajín, en lugar de para elevarlos a ustedes, o otras autoridades traducen, para ponerlos a prueba. Y otros para advertirles. Verso 18, el pueblo se mantuvo alejado y Moshe se acercó a la oscura tiniebla donde estaba Elohim. Acuérdese que en las tinieblas todavía hay vida y allí hay luz también, pero una luz más tenue. Y dijo a Hashem, ¿qué fue lo que dijo? Por ejemplo, aquí en el verso 13, cuando dice no robes, en este contexto, mis amados ajín, debemos entender esta expresión en el sentido de no raptes, no secuestres. De modo que el verso mantenga su coherencia, así como la violación a las dos primeras prohibiciones del verso. Es justamente por eso. La prohibición de robar, expresada aquí, no debe de ser interpretada literalmente, pues el mero robo de objetos, analizado en Vayikra 19:11, es penado simplemente con una indemnización monetaria. No asesines, no cometas adulterio, no robes. Textualmente, mis amados ajín, más que
e imperativo, el verso se expresa en futuro. No asesinarás, no cometerás, no robarás, porque de lo alto le conceden a uno el poder de autocontrol para dominar su impulso, y así si uno se le propone, puede estar seguro de que en efecto no caerá en la transgresión. Sigue diciendo el texto: a Moshe así le dirás a los israelitas: ustedes vieron que yo hablé con ustedes desde el cielo. No hagan, allí advierte, no hacer imágenes de los antes celestiales que están conmigo, dice Hashem, en el cielo. No hagan para ustedes ni dioses de plata ni dioses de oro. La idolatría toma diferentes formas en el transcurso del tiempo. La plata y el oro, hechos dioses, también es idolatría, mis amados ajín. En el verso 21 dice, habla de las leyes relativas a la construcción del altar. Dice: haz para mí un altar, un relleno de tierra para mí. Aquí significa que desde su mismo comienzo el altar debe de estar dedicado a su nombre. Y junto a él sacrificarás tus ofrendas, que vienen siendo las Olamín, y tus ofrendas Shelamín, de paz. Eso está en Vaikra 1:1 y capítulo 3, verso 1. Que tomarás de tu ganado mayor y menor, en lugar donde yo permita mencionar mi nombre, no en cualquier lugar, mis amados. Es decir, en el templo de Jerusalén. Dice: vendré hacia ti y te bendeciré, aleluya. Cuando me construyas un altar de piedra, no lo edifiques de piedra labrada, pues la piedra labrada con herramientas de hierro es indigna para un altar. Cuando hagas un acceso a mi altar, que no sea una escalerilla, sino una rampa. ¿Para qué? Para que no asciendas por escalones a mi altar, para evitar que se te marque la desnudez del cuerpo, para que se dé cuenta cómo es el Boreolán. Tenemos la Jactará, Yesayahu, Isaías, capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 6, capítulo 9, verso 5 y verso 6. Pero eso ya se lo dejo para que lo estudie en su casita. Aquí nomás le estábamos dando una leída a la Salillón para que así nos gocemos en Shabbat. Amén. Laila Tomi Sajín, toda Rabá por compartir este material. Por favor, suscríbase a este canal de Yohanan Gutiérrez. Y también, si quiere escuchar en audio, sin imagen, puede ir a iBus. Ahí me puede encontrar como La Responsabilidad Humana. Puede ir a Spotify. Ahí me puede encontrar como Los Fundamentos de la Torah. Amén. Todo lo bueno. Que Yuhei Bajei tenga la cobertura sobre usted, sobre su familia, sobre toda su casa. Que le dé una refuah shelema, una sanidad completa. Amén. Que viva bien, coma bien y vista bien. Shalom Ubrajo. Lejitrao.